Es tan fuerte, ¿no? Y es en todos los idiomas. Los hermanos del curso prebautismo, por favor, vayan a pasar también. Hoy van a tener su última clase de prebautismo, así que ya estamos preparando para el bautismo. Dios mediante, no el próximo domingo, sino el siguiente, vamos a tener nuestro primer bautismo. Vamos a tener varios, pero el primero, Dios mediante, va a ser dentro de 2 domingos. Así que vamos a anunciar bien eso con tiempo para que podamos dar testimonio también del Señor a través de esto que Jesús nos pidió, que diéramos testimonio a través de el bautismo. Así que damos gracias al Señor por eso también. Vamos a prepararnos en esta mañana para poder enfocar esto que está aquí en la placa. Ustedes saben que como iglesia nosotros tenemos una misión, una visión. No es en realidad nuestra, es la visión de Dios y es la misión de Dios. Entonces, ya hace unos años, un equipo de liderazgo, el equipo de liderazgo de la iglesia trabajó durante todo un año en oración, buscando al Señor, en ayuno, reuniéndose, y trabajamos en esto, en poder decir cuál es la misión que Dios quiere para nosotros, la visión, y entonces se formuló eso para la iglesia. Y luego se fue trabajando sobre eso. Por ejemplo, la escuela de siervos, que es las clases bíblicas que tenemos nosotros aquí, se estudia esto. La misión, la visión, los valores, la estrategia, las creencias fundamentales de la iglesia. Y luego se pensó cómo podemos hacerlo más sencillo para que la gente pueda entender nuestros énfasis de una manera más sencilla. Entonces se pensó en esto, en ser fieles en lo poco, este pasaje, ¿no? El que es fiel en lo poco, ¿sí?, es en lo mucho también. Entonces, poco es un acrónimo, POCO, que nos recuerdan los énfasis que queremos tener como iglesia. Y eso está también en la escuela de siervos. Por eso todas las personas que vienen aquí, les pedimos que hagan la escuela de siervos. Nada que no esté en la escuela de siervos es algo que la iglesia enfatice. A veces, ¿vieron ustedes que a veces uno entra en una organización, asociación, iglesia, etcétera, y le muestran primero lo bonito, lo lindo, y después uno que ya está adentro, le muestran la letra pequeña? Y dicen, esto no me dijeron al principio. Bueno, no queremos que pase eso acá. Usted va a tener la letra pequeña ahí en la escuela de siervos. Por eso es importante que usted conozca todo lo que la iglesia esta entiende y enseña como fundamental. La P es de palabra de Dios. La P es palabra de Dios. Y eso es uno de los énfasis que tenemos como iglesia. La O es de oración. Es otro de los énfasis, la oración. La C es de células o casas, que es la idea de grupos pequeños, grupos pequeños. Y la O es de obreros, obreros. Obreros tiene 2 ideas, ¿no? Por un lado, el servicio, el ministerio al Señor. Pero también tiene que ver con desarrollar un corazón de siervo, el carácter, el desarrollo de nuestro carácter. Entonces, eso es lo que queremos ser, fieles en lo poco. Y yo quería hablarles en esta mañana de la P. Quiero que vayamos a la palabra de Dios para que reflexionemos juntos sobre la palabra de Dios, sobre lo mismo. Vamos a leer juntos 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Como vamos a hablar de la palabra de Dios, lo único que usted va a ver ahí arriba va a ser palabra de Dios. Así que si está tomando nota, puede ahí tomar nota de los puntos, pero solo vamos a mostrar los pasajes de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, a su hijo espiritual, pero que era un líder también de la iglesia, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. ¿Qué es lo que le pide encarecidamente el apóstol Pablo a Timoteo? Predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Con paciencia y buena enseñanza. Miren lo que dice el versículo 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza,
Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Miren lo que dice el apóstol Pablo hace miles de años ya. Va a haber momentos donde la gente no va a querer escuchar la verdad. Parece que él estaba viendo nuestra época. Parece que él estaba percibiendo el posmodernismo. Usted sabe que el posmodernismo es un movimiento contra la verdad. Por eso hay tanta confusión hoy. Yo cuando volví de prepararme en Guatemala, fue impactante para mí lo que escuchaba en los medios masivos de comunicación, lo que escuchaba en las conversaciones. Porque lo que estaba de moda era decir, no existe la objetividad. Y eso estaba bien, ninguno de nosotros es objetivo. Pero estas personas que estaban en la televisión, estos periodistas que decían, nosotros somos verdaderos porque decimos que no existe la objetividad absoluta. Pero ¿saben qué hacían y no se daban cuenta? Habían renunciado a buscar la verdad. Como no existía la verdad absoluta, o como ninguno de nosotros, tiene la verdad absoluta, entonces no vale ni siquiera la pena que la busquemos. Y esto es un segundo paso. Y esto es lo que provoca lo que nosotros vemos hoy, la confusión. Nosotros vivimos en un tiempo de mucha confusión. ¿Qué es verdad? A veces estamos como Pilato. Jesús le dijo a Pilato, yo soy de la verdad, yo para esto he venido. Y los que son de la verdad me escuchan. Y Pilato lo vio y le dijo, ¿y qué es la verdad? Él quería una salida. Realmente no le importaba sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? Dice aquí que va a llegar un momento donde eso va a pasar. Por eso dice, lo que vos tenés que hacer es predicar la palabra. Y ese consejo trasciende el tiempo y el espacio y llega hasta nosotros hoy porque es palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Yo podría pararme aquí y hacer, como a otros quizás, darle un mensaje de ánimo para ustedes. ¡Hey, vamos, tú te puedes, no se rinda, levántese! Podría apelar a eso. O podría quizás dar un mensaje autorreferencial, pararme aquí y contarles sobre mi vida y sobre lo que yo hago. Pero la Biblia me pide que yo predique la palabra de Dios. La Biblia nos pide al liderazgo que cuando estemos aquí prediquemos la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que es verdad. No lo que yo digo o lo que otras personas puedan decir, sino lo que la Biblia dice. Miren lo que dice Jesús, Juan capítulo 17, versículo 17. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. ¿Qué es verdad, hermanos? Es la palabra de Dios. Eso es la verdad. Y cuando Jesús ora por sus discípulos, le dice, santifícalos, ¿sí? O hazlos santos con tu verdad. Que esa verdad sea la que los transforme, los capacite. Que esa verdad sea la que los cubra, los proteja. Usted sabe que la palabra santificar es separar, ¿no? Y tiene obviamente muchas connotaciones. Pero aquí lo que está Jesús pidiendo es que los guarde, que los protejas, que los libre del mal, que los santifique. Que les enseñe la palabra, su palabra, la palabra de Dios, la cual es verdad. Es así como nosotros podemos enfrentar todo lo que nos pasa. Ustedes saben que la lucha espiritual, si uno va a la palabra de Dios, se va a dar cuenta que es una lucha de verdad contra mentira. Lo que hace el enemigo, la estrategia del enemigo de nuestras almas, del adversario, el diablo, Satanás, es engañar. Él es mentiroso, él es padre de mentira. O sea que cuando él habla, miente, porque es padre de mentira. Y además es el acusador de los hermanos. Entonces usa el engaño y la mentira. ¿Cómo se le vence? Con la verdad. Así es como nosotros luchamos espiritualmente. No hay ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento, ni uno solo, que diga que los creyentes tienen que buscar poder. Piénselo y búsquelo en la Biblia. Que diga, busquen poder. No hay. ¿Saben por qué los creyentes no buscamos poder? Porque lo tenemos en Cristo. Ya lo tenemos. El Señor Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso es que no buscamos poder. Nosotros buscamos la verdad. Seguimos la verdad. ¿Sabe que cuando Satanás lo tentó a Jesús, ¿sabe cómo le respondió Jesús? Está escrito.
con la verdad. Dice Mateo 4:4 que cuando Satanás le tentó, Jesús le dijo: no, Satanás, no voy a hacer lo que vos querés. Las Escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. De cada palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios, es la Biblia, es la verdad, es el fundamento, es el ancla, es la palabra profética más segura que tenemos, la palabra de Dios. Y usted sabe que Satanás se le ingenió durante siglos para que la gente no tenga acceso a la palabra de Dios. Entonces hubo una edad, 1000 años más o menos, donde si bien muchos eran cristianos o decían serlo, no conocían la palabra de Dios. No tenían acceso, solo un grupo muy reducido tenía. Obviamente que falló. Y hoy la palabra de Dios está disponible. Pero me parece que la estrategia de Satanás hoy es diferente. Está tan disponible, tenemos tantas versiones, que no la leemos tampoco. Hay muchas personas que tienen a la mano la palabra de Dios y no la leen, no la conocen, no la estudian, no meditan en la palabra de Dios. Es como estamos abrumados de tantas opciones que no tomamos ninguna al final. Esa es otra estrategia satánica también para nosotros. ¿Qué dice la Biblia sobre sí misma? Mire lo que dice la Biblia, sobre la palabra de Dios. Salmo 19, 7 al 11. El Salmo 19 y el 119 son dos salmos exclusivos dedicados a la palabra. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Cada una de estas declaraciones son una declaración poética de la palabra de Dios. Es un paralelismo poético. O sea que todo lo que está hablando acá que hemos leído se refiere a la palabra de Dios. Y a través de diferentes formas, el salmista está expresando lo que es la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 10, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo y una gran recompensa para quienes las obedecen. Hay una gran recompensa para quienes obedecen la palabra de Dios. No la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios. ¿Será que son más deseables que el oro para nosotros? ¿Cómo es la palabra de Dios para ti, para usted? Quería preguntarte en esta mañana. Salmo 119, 9 al 11. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo hace un joven para mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Qué hermosa expresión esta. Ay, me he esforzado tanto para encontrarte, Dios. No permitas que yo me aleje de tus palabras. Tenemos eso ahí en nuestra disposición. No te alejes de la palabra de Dios. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo hacemos para no pecar contra Dios? Hay que atesorar la palabra de Dios en el corazón. Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Miren la función de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña lo que tenemos que creer y lo que no tenemos que creer. Pero también nos enseña lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Así que no estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, para sacarnos un 10 en el examen de ingreso al cielo. No es para eso. La Biblia es para acá, para que vivamos de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Miren este pasaje
otra vez a Timoteo como un líder. Segundo de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. La palabra de verdad. Que explica correctamente la palabra de verdad. Porque ese es el fundamento. Yo estaba escuchando a un hermano esta semana que nos contaba y decía, es impresionante la diferencia cuando uno escucha hablar a estos tres hermanos que están haciendo la escuela de siervos. Se ve cómo hay un fundamento ahora cuando hablan, porque van conociendo la palabra de Dios. Entonces dice, yo los vi al principio y los veo ahora y veo la diferencia. Porque están conociendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos permite conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas y nosotros podemos decidir obedecerlo. Dice Primera de Samuel, el profeta Samuel confronta al rey Saúl y le dice esto en Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Todo el sacrificio que nosotros hacemos por Dios, todo lo que decimos, mira Dios lo que hago por ti, mira lo que doy por vos, mira lo que hago por vos. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Eso o que lo obedezcan? ¿Qué dicen ustedes? Es la obediencia. Escucha, le dice Samuel a Saúl. Escucha, y él nos dice a nosotros hoy, el Señor. Escuchen, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión a Dios es mejor que ofrecer grasa de carneros. Es la obediencia. Es la obediencia lo más importante. Obedecer la palabra de Dios. Yo quisiera usar un ejemplo rápidamente de la Biblia. Iba a usar un ejemplo actual, pero digo, vamos a ir a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios tenemos un ejemplo bien claro de lo que pasa cuando en tiempos de confusión no obedecemos la palabra de Dios. Y está en el libro de Jueces, esta historia, capítulo 17. El libro de Jueces, capítulo 17, tiene una historia bien rara, bien rara. Vamos a leerla juntos. Dice así Jueces, capítulo 17. Y antes de empezar a leer, tenemos que entender que esta historia, Jueces 17 y 18, es una de dos. Tenemos dos historias al final de Jueces. 17 y 18 es una historia, 19 al 21 es la otra historia, que son los epílogos, es decir, cómo cierra el libro, para demostrar el estado de las cosas que pasaban en ese entonces en el pueblo de Israel. Y esto es al principio de la historia o del tiempo de los jueces. Dice, había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre, te oí maldecir a la persona que te robó 1100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero, fui yo quien lo tomó. El Señor te bendiga por haberlo admitido, respondió la madre. Y entonces él le devolvió el dinero y ella dijo, ahora consagro estas monedas de plata al Señor. En honor a mi hijo, haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien la convirtió en una imagen y un ídolo. Y los pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia. Y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Mire, esto parece que sería de hoy. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¿Hay algo malo acá en esta historia o no? Hay varias cosas que están mal. Varias cosas. Y no pierda de vista que este hombre, Micaías, era del pueblo de Dios. Él vivía en la zona montañosa de Efraín, era parte del pueblo de Dios. Micaías sería uno como de nosotros. Hoy, si él hubiera vivido, estaría acá, en la iglesia, escuchando acá la palabra de Dios. Y la historia comienza por la mitad. No sabemos qué ha pasado, pero dice Micaías, mami, ¿viste ese dinero que te robaron? 12 kilos de plata, era muchísimo dinero. 12 kilos, 1100. ¿Sabes qué? Yo lo tengo, yo te lo robé, yo los tomé. Y entonces la madre dice, bueno hijo, vamos a tener que bendecirte porque
la madre había maldecido al ladrón. Ella había hecho lo que estaba en Deuteronomio, las maldiciones. Seguramente había dicho, Señor, Dios, ese que me robó los ciclos de plata, los 1100, que le vengan todas las maldiciones que están en tu palabra. Que quede estéril, que quede en la pobreza, que sus enemigos se enseñoreen de él y que se muera sin descendencia. Todo eso es lo que decía la palabra de Dios para los que desobedecían a Dios. Esterilidad, pobreza, enfermedad y derrota de los enemigos. Así que escuchó Micaía eso y dijo, mami, ¿sabes qué? Yo fui el que te lo robó. Y yo no lo sé, pero la madre debe haber dicho, metí la pata. He maldecido a mi hijo. Estoy frita, me quedo sin descendencia. Así que dijo la madre, bueno, hijo, yo te voy a bendecir entonces ahora. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a consagrar este dinero a Dios para que nada de esto malo te pase. Entonces, ¿saben qué hizo? Hizo un muñequito. Hizo un ídolo. Un muñeco de plata y de metal. Le dio a un hombre para que lo haga y le fabricó. ¿Y sabe qué hizo Micaía? Agarró el muñequito, el ídolo, y lo puso en su casa, ahí en una parte de su casa, y armó un santuario. Y puso otros muñequitos más chiquititos, unos terafines ahí, y le dijo al hijo, vos vas a ser sacerdote entonces para Dios, para Jehová. Así que eso es lo que hizo. Pero sigue la historia, como si esto fuera poco, y hay un detalle ahí, ¿no? Esto está muy mal, ya lo vamos a ver por qué, juntos, pero hay un detalle en el hebreo que nos perdemos nosotros en el español. La palabra, el nombre Micaías significa quién como Dios. ¿Quién es como Dios? Micaías. Ías es el sufijo para Dios. El escritor, el narrador de Jueces, después de que Micaías hizo un ídolo y puso ese santuario ahí, esa familia, deja de llamarlo Micaías. No lo llama más Micaías en la historia. ¿Sabe cómo lo llama? Mica. Mica. Le saca Elías. No se merece tener el nombre de Dios en su nombre. Así que a partir de ahí, la historia sigue como Mica, ya no se llama más Micaías. Comienza llamándose Micaías, pero en el texto hebreo se termina llamando Mica, porque lo que hizo estuvo muy mal, muy mal. Y de hecho el escritor dice, miren, en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Sigue la historia diciendo, cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir y viajando llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Y él contestó, soy un levita de Belén de Judá y busco un lugar para vivir. Quédate aquí conmigo, le dijo Micaía, y podrás ser un padre y un sacerdote para mí. Te voy a dar 10 piezas de plata al año, además de una muda de ropa y comida. El joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía. Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal y el levita vivió en la casa de Micaía. Y termina la historia diciendo, sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. Ya no está mi hijo, ahora tengo un levita como sacerdote personal. Ahora sí sé que el Señor me va a bendecir. Ahora sí me va a ir bien. Ya lejos la maldición quedó, ahora viene lo bueno de parte de Dios. ¿Sabe qué veo yo en esta historia? Una búsqueda de Dios sin ética. ¿Sabe cuál era la motivación de Micaía de hacer todo lo que hizo? Que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere, que Dios le dé dinero. Así que él armó todo lo que armó para que Dios lo prospere. Obviamente que era un materialista de los nuestros, ¿verdad? Del siglo XXI viviendo en esa época. Le había robado 1100 ciclos de plata a su madre. Ese dinero iba a ser para él cuando se muera la madre, pero no quería esperar, así que le robó la plata a la madre. Decía lo básico, ¿no? Lo básico, los 10 mandamientos. No, de eso sabemos, ¿verdad? Nosotros. No robarás. Y hay otro mandamiento también que había quebrado, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Dios o el Señor, tu Dios, te da. Sin importar nada de esto, inclusive la ley establecía, en esa época ya en Levítico está, que si alguien robaba, Levítico capítulo 6, él tenía que resarcir el daño, devolviendo el 120%. O sea que si usted robaba 10, tenía que devolver 12.
¿Me explico? Nada de esto hizo él. Él había robado, no restituyó lo que tenía que ser y básicamente lo que hizo fue para que Dios lo prospere, que Dios lo bendiga. No importaba la ética, no importaba si estaba bien o estaba mal, lo que importaba era usar a Dios para bendecir. Esto es tremendo, pero muchas veces quizás eso es lo que nos pasa a nosotros. Yo estaba hablando con un hermano que estuvo en una iglesia en otra provincia y salió muy lastimado de ahí. Y yo le decía a esta familia, ¿qué pasó? Ellos eran líderes ahí. ¿Sabes qué nos dimos cuenta? Dice, cuando nos fuimos metiendo más y más, que Dios era un medio para un fin. En esta iglesia Dios no era el fin, era un medio. Nosotros usábamos a Dios para alcanzar nuestros objetivos, para prosperar, para bendecir, para que Dios nos dé lo que necesitamos. Y eso obviamente lo lastimó muchísimo, el darse cuenta de eso. Pero a veces nos pasa hacia nosotros. A veces nuestra búsqueda de Dios es así. Es un medio para un fin. No es el fin en sí Dios, sino es el medio. ¿Sabe qué otra cosa veo aquí también? Una búsqueda supersticiosa e interesada de este hombre, de Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8, Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, o sea, unos años antes de que este hombre haga esto, había dado una orden. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. No te vas a inclinar, porque yo soy un Dios celoso. Dice, cuidado con hacer la imagen, porque yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, pero muestro mi misericordia por millares de generaciones. Este es un pasaje muy fuerte. Dice, cuidado con hacer una imagen. Esto es ofensivo para mí. ¿Sabe qué hizo Micaía? La madre hizo una imagen. No importaba si era para adorar a Dios, porque esa imagen era para adorar a Dios, al Dios de Israel. No importaba, Dios había dado expresa orden de que no se haga. Que eso era algo que lo ofendía a él. ¿Y sabe qué hizo esta persona? Lo hizo igual. Y yo leo esto y digo, ¿en serio usted espera, Micaías, que Dios lo bendiga? Si Dios le estaba diciendo en su palabra que eso era ofensivo para él y que él iba a castigar esa maldad. Es más, Dios había prohibido que se hagan santuarios. Dice, no vas a hacer un santuario a mi nombre. El lugar que yo indique a la nación, ahí ustedes van a ir. No se podía hacer un santuario en la casa para adorar a Dios. Estaba prohibido también. Deuteronomio 12:5. Es más, había una orden expresa de Dios en el libro de Números capítulo 3, versículo 9 y 10, de que solamente Aarón y sus descendientes podían ser sacerdotes. Tenían que ser descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. O sea que no podía ser cualquiera de cualquier tribu, sino tenía que ser de la tribu de Leví, y no podía ser cualquier levita, sino tenía que ser solo los descendientes de Aarón. ¿Sabe qué hizo Micaía? El hijo de él, de Efraín, lo nombró sacerdote. Uno lee todo esto y dice, ¿en serio esperabas que Dios te prospere y te bendiga? ¿Cómo uno puede pensar eso? Y cuando yo veo esto, a veces viene a mi mente personas que van a consejería a hablar conmigo. Y yo los escucho y deliberadamente están desobedeciendo a Dios. Deliberadamente. Y ellos vienen y dicen, pero pastor, ¿por qué Dios no me prospera, no nos bendice? ¿Por qué nos pasa esto? Y lo primero que yo pienso adentro es, ¿en serio me está preguntando eso? ¿Cómo espera que Dios lo bendiga cuando está deliberadamente desobedeciéndole? Pero después me acuerdo y digo, quizá no sepa. Quizá no sepa que está desobedeciendo a Dios. Entonces le digo, mire, yo no soy quien para juzgarlo. Quiero entender por qué usted desobedece a Dios. Cuando usted sabe que la palabra de Dios dice tal cosa. No puede esperar que Dios lo bendiga, lo respalde, si usted está en desobediencia a Dios. Es una contradicción. Y eso yo me he dado cuenta. Hay muchas personas que no conocen, no saben que están ofendiendo a Dios. Y otras que sí. Hay otras que saben. Y aún así lo están haciendo. Había una búsqueda supersticiosa. Digo, bueno, si hacemos el templo, el santuario, si ponemos los muñequitos familiares, si ponemos este ídolo ahí, si ponemos un sacerdote y hacemos algunos sacrificios a Dios, bueno, quizá Dios nos bendiga. Lleno de superstición. Porque no conocían quizás la palabra de Dios, a pesar de que eran del pueblo de Dios. Y una búsqueda interesada, ¿no? Hay un antiguo poema
que dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme en tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Qué hermoso poema. Yo lo leo, qué hermoso. Expresa un amor puro hacia Dios. Pero ¿eso está en nosotros o no? A veces yo pensaba, a veces Dios me parece tan anacrónico esto en nuestros tiempos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto desde lo más profundo de nuestro corazón? Bueno, una búsqueda supersticiosa, interesada, sin ética. Ustedes saben que yo una vez fui a un lugar donde con un anciano de acá en esa época, nos pidieron que oremos ahí en un lugar donde había una persona que estaba para campaña política. Y había un político ahí que había sido intendente acá, de San Miguel de Tucumán. Y nosotros le dijimos de dónde veníamos, de esta iglesia. Y él nos menciona a dos personas de aquí. Sí, dice, yo lo conocí a tal y a tal. Dos ancianos de aquí de hace muchos años. Personas íntegras, dice. Y nos empezó a hablar de estas personas. Él vivía acá en el barrio, este hombre. Y nos habló bien. Dice, no, eran personas intachables. Una integridad, nos decía este hombre. Y quedamos pensando ahí, ¿no? Lo que era hace un tiempo ser cristiano evangélico. Uno decía, es seguridad. Si este evangélico es honesto. ¿Será hoy así o no? ¿Verdad que no? Hoy dice, sí, este hermano es creyente. Bueno, hay que probarlo, hay que ver, digamos. No sabemos. Yo estaba en Guatemala, no sé si es verdad. Guatemala tiene muchos cristianos evangélicos. 50% estiman, quizá un poco menos, en la realidad. Pero me contaba un pastor cuando yo llegué que él estaba en el colectivo y subieron dos ladrones a robar. Y volvía el de la iglesia, iba con la Biblia en la mano. Y estos ladrones fueron uno por uno robando a las personas que estaban ahí en el colectivo. Cuando lo vieron a él con la Biblia, le dijeron, este no porque es hermano. Y siguieron robándole a los otros. Imagínense. No sé si será verdad, digo, pero ¿en serio? Le digo, sí, me dice. Esto está pasando. ¿Qué es lo que nos está pasando? Digo yo. Y en tercer lugar, una búsqueda de Dios a ciegas, ¿no? Estas personas desobedecieron a Dios, desobedecieron la palabra de Dios, la ley de Dios, y aún así esperaban que Dios los bendiga. Es más, el levita cuya responsabilidad era enseñar la palabra de Dios, eso está claramente establecido en la palabra de Dios. La tarea del levita era enseñar los estatutos y los mandamientos de Dios. Eso tenía que hacer el levita. En vez de decir al levita, no, Micaía, mira lo que estás haciendo. Esto desagrada a Dios. No puedes hacer una imagen de Dios, está prohibido por la ley. Cuando Micaía le ofreció dinero, le ofreció lugar, todo, contento, dijo, sí, me quedo acá. Adelante, venga. Y se quedó este levita. La historia sigue, no vamos a hablarla ahora. El capítulo 18 habla de toda la tribu de Dan, que no tenía lugar al principio, toda una tribu de Israel, que va a buscar lugar, entonces se traslada del sur hasta el norte, y en el camino pasan por Micaía y hablan con este levita, y le preguntan al levita, ¿Dios nos va a bendecir o no en esta empresa? Sí, dice el levita, vayan que Dios lo va a bendecir. Y logran encontrar un lugar ahí en el norte, dicen, miren, esta gente está descuidada, prosperan, vamos a instalarnos ahí. Así que se movieron todo lo de la tribu de Dan, pasaron por Micaía, por la casa de Micaía, y le dijeron al levita, vamos, te vamos a llevar. Es mejor que seas el sacerdote de una tribu, más que de una familia. Así que lo agarraron al levita, se lo cargaron los ídolos, los terafines, los muñequitos, y se llevaron todo de Micaía. Se quedó sin nada Micaía, sin la plata, sin nada. Y cuando iban un poco ya a distancia, Micaía sale a perseguirlos. Y entonces le dice, me están robando las cosas, devuélvame. Y entonces los de Dan le dijeron, cuidado con lo que decís, ¿no? Mira que acá hay algunos que son bien enojones, así que mejor no nos diga nada. Es como cuando viste acá en Tucumán, ¿no? ¿Qué te hace el qué? Le dijeron. Y Micaía vio que era todo un ejército, así que tuvo que volver
agachó la cabecita y se volvió a su casita. Se quedó sin nada. Y sí, los de Dan se llevaron a este sacerdote, lo pusieron como sacerdote y pusieron y así es como se introduce la idolatría en el pueblo de Israel. Por eso la cuentan esta historia. Tremendo fue, tremendo. ¿Saben quién era este levita? El nieto de Moisés. Termina, digamos, la historia en el capítulo 18 diciendo que este muchacho se llamaba tanto, era hijo de Gersón, hijo de Moisés. El nieto de Moisés hizo eso. Tremendo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo esperábamos o cómo esperaban ellos que le vaya bien? Usted estudia juez y va a ver un ciclo ahí de destrucción de 400 años, de desobediencia a Dios, de juicio de Dios. Dios los dejaba, venían los enemigos, los oprimían y después en medio de la opresión, Señor, salvanos. Y Dios enviaba a un juez, a un caudillo, a liberarlos. Es muy triste la historia, muy triste. Cuando uno lee, porque es un ciclo decadente, cada vez están peor, cada vez están peor. Lea Jueces y se va a dar cuenta de eso. Qué diferente cuando nosotros decidimos obedecer a Dios. Qué diferente cuando nosotros tomamos la decisión de conocer la palabra de Dios y obedecerla. Mire lo que dice Josué capítulo 1, versículos 5 al 9. Nadie podrá hacer frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Y mire lo que dice acá. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces, ¿qué pasó? Te irá bien. Y entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué le fue bien a Josué? ¿Por qué le fue bien a él en la tarea? En esa tarea gigantesca que tenía que hacer, que parecía imposible. Porque yo quiero decirles dos cosas en esta mañana. Número uno, Dios estaba con él. Y esto es lo más importante. Yo voy a estar contigo. No es la preparación que nosotros tengamos, no son los recursos económicos ni los talentos lo más importante en nuestra vida. Lo más importante es la presencia de Dios con nosotros. El saber que Dios está con vos en cualquier circunstancia, en cualquier prueba, en cualquier enfermedad, en cualquier dificultad. Dios está con vos, Dios está contigo. Eso es lo más importante. Pero lo segundo es, ¿cómo hacemos nosotros para estar con Dios? Porque Dios se revela en su palabra y dice, yo estoy contigo, pero quiero que vos estés conmigo. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? Obedeciendo su palabra. Obedeciendo su palabra. Esta era una condición para Josué. Te va a ir bien si obedeces la palabra que te ha dado Moisés. Tenés que conocerla, tenés que meditar en ella, no tenés que apartarte. Y obedecerla, comprometete a obedecerla. Porque ¿sabes qué? Te va a ir bien. Yo voy a estar con vos en medio de los desafíos, pero vos vas a estar conmigo. Esas son dos cosas. Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Y cuando Dios está conmigo y yo estoy con Dios, nadie me puede hacer frente. Por eso te lo digo a vos en este momento. Y le digo a los que están ahí también, viéndonos. Cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está con vos y vos estás con Dios, nada te puede hacer frente. ¿Decimos amén a eso o no? Amén. ¿Qué es lo que estás viviendo hoy? ¿Cuál es la dificultad, la prueba, la circunstancia, el conflicto, la crisis? Si Dios está con vos y vos estás con Dios, nadie ni nada te puede hacer frente.
Y Dios dice en su palabra, y Él se revela así: yo estoy contigo. Pero es tu decisión y es mi decisión si es que vamos a nosotros a estar con Dios. Eso es muy importante. Porque si nosotros sentimos que Dios se ha alejado, adivina quién se alejó. ¿Fue Dios o fui yo? ¿O fuimos nosotros? Me encanta estas dos cosas en la Biblia, porque lo encontramos muchas veces. Una y otra vez encontramos en la palabra de Dios que Dios nos dice: yo estoy contigo, no temas. Pero también encontramos en la palabra de Dios lo otro: quiero que estés conmigo, quiero que me obedezcas. Mire lo que dice Juan, capítulo 14, versículos 15 y 16. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Cómo mostramos que amamos a Dios? ¿Usted ama a Dios? ¿Cómo le mostramos que amamos a Dios? Guardando o obedeciendo sus mandamientos. ¿Y qué dice después? Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿Saben quién es este otro abogado defensor? El Espíritu Santo. Es otro porque es uno igual que Jesús. Él estaba con ellos, pero se tenía que ir. Pero dice: no lo voy a dejar solo, voy a enviar a otro, y Él va a estar con ustedes. El Espíritu Santo está con nosotros. Eso es la garantía de que la presencia de Dios está con nosotros. Así que Dios nos asegura que Él está con nosotros, y nosotros tenemos que estar con Él. ¿Cómo vamos a estar con Él? Guardando sus mandamientos. ¿Y cómo voy a conocer los mandamientos de Dios? Es su palabra, es la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros enfatizamos la palabra, no lo hacemos porque se nos ocurrió. No decimos esto es de una manera pragmática, algo bueno para la gente. Es lo que dice Dios. Es la palabra de Dios. Cuando usted y yo, cuando vos y yo somos fieles a Dios en la palabra, y la conocemos, y la estudiamos, y la obedecemos, le estamos diciendo a Dios: Dios, yo estoy contigo. ¿Y sabe qué hace Dios? Nos dice: ¿sabes qué? Yo estoy con vos. Vamos juntos. Vamos juntos. La escuela de siervo es tan importante para nosotros por eso. Por eso es que queremos que todos los miembros hagan la escuela de siervo. Y además de eso tenemos otros programas, y vamos a seguir teniendo programas. No vamos a renunciar al compromiso de esta iglesia con la palabra de Dios. Y no me van a dejar mentir las personas que vienen nuevas a esta iglesia y quieren ser miembros. Cuando tienen la entrevista conmigo, para que yo los conozca y para que ellos conozcan de la iglesia, yo le digo: ¿sabe qué? Aquí lo que manda es la palabra. Si usted se sienta conmigo y me dice: mire, la palabra de Dios dice esto, y usted está equivocado, yo le voy a decir: ¿sabe qué? Usted tiene razón, porque aquí manda la palabra, no mando yo, ni los ancianos, ni nadie. Aquí manda Cristo, la palabra de Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios es lo más importante. Yo quiero terminar animándolos, hermanos, todos los que me están escuchando, a poder comprometernos con la palabra de Dios, a ser personas, como decía un predicador hace muchos años, un predicador de avivamiento: yo quiero ser un hombre de un libro. Yo quiero ser una persona de un libro, la Biblia, la palabra de Dios. Quiero comprometerme a conocerla y a obedecerla, a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, voy terminando con esto, versículos 7 y 8. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Escuche bien lo que le dice Jesús a esta iglesia: yo sé todo lo que haces, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Sé que tenés poca fuerza, dice, pero ¿sabes? Has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Y entonces en el versículo 10 le dice: dado
que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Eres débil, pero has tenido mi palabra y has perseverado. Yo te voy a librar. Yo te voy a proteger, yo te voy a guardar. Sé que no tenés fuerzas, sé que decís no doy más, pero guardas mi palabra, obedeces mi palabra. No negás mi nombre, así que yo te voy a guardar. Yo te voy a sostener. Eso es lo que nos dice el Señor a nosotros. Y gracias al Señor que Él sigue hablando. Él sigue hablándonos. Yo escuché un testimonio hace un tiempito de una señora que le había llegado una Biblia a su casa porque una compañera de su hija le había hablado de Dios en el colegio y le había regalado una Biblia. Y esta señora se enojó muchísimo con su hija. Ella no creía en nada. Y se enojó y dice, ¿cómo vas a recibirle eso? Y se peleó con la hija adolescente. Y se fueron a dormir enojadas. Y dice esta señora, contaba, no podía dormir de noche. Estaba mal, así que se levantó, bajó de su habitación y fue y agarró la Biblia. Nunca había leído la Biblia, nunca. Es más, no se acordaba, dice, la última vez que yo haya estado en alguna iglesia. Y agarró la Biblia y abrió y se fijó. Y vio que había dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces ella cuenta, dice, decidí empezar por el Nuevo, porque capaz que era una actualización, dice, del libro. Así que comenzó a leer el Nuevo Testamento, comenzó con Mateo, como a la medianoche. Y cuando eran las 3 de la mañana ya iba por la mitad de Juan. Y ella dice que no podía dejar de leer y que se había enamorado de Jesús. Ese es su testimonio. Yo me enamoré de Jesús leyendo los evangelios. Y aunque no entendía un montón de cosas, yo sabía que necesitaba a Jesús. Sabía que necesitaba a Jesús. Eso es lo que sabía ella. Primera vez que leía la Biblia. Primera vez. Y se encontró con Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que comprometernos con la palabra de Dios. No vamos a negociar esto como iglesia. Por eso es que lo animamos a cada uno de ustedes. Queremos ser fieles al Señor en su palabra. En su palabra. Hay un montón de defectos que tiene esta iglesia, un montón. Pero hay algo que no vamos a permitir y es la manipulación de personas. Es la palabra la que manda. Y nosotros vamos a ir a la palabra de Dios. Y de ahí vamos a edificar nuestra vida. Vamos a orar juntos, por favor. Tome un momento de oración, incline su rostro ahí. Quiero animar también a las personas que están viéndonos por YouTube. Que puedas tomar un compromiso con el Señor. Y con su palabra. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios nos enseña, nos guía, nos corrige, nos protege. Que el Señor nos libre de tener una religión vacía como tenía Micaía, sino que podamos ser hombres y mujeres de la palabra. Muchas gracias, Señor, porque estás con nosotros. Y gracias porque tu palabra nos dice una y otra vez que estás con nosotros, que nos amas, que nos buscas. Señor, en este momento, yo sé que conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Yo quiero, Señor, decirte que gracias por estar con nosotros y que nosotros queremos estar contigo, Señor. Esta iglesia quiere estar contigo, Señor. Queremos obedecerte. Queremos mostrar nuestro amor a ti obedeciendo tu palabra. Por eso te clamo, Dios, en este momento por sabiduría de lo alto, la tuya.
para cada uno, para cada persona, para cada familia que está aquí. Señor, ayúdanos a ser personas de la palabra, que seamos conocidos por los que nos rodean, por nuestro compromiso con tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de tener tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de tener espacio de estudio de tu palabra. Señor, líbranos del mal. Líbranos de ofenderte, porque sabemos, Señor, que cuando intentamos agradarte, pero sin conocer tu palabra, podemos terminar desagradándote, Señor, y no queremos eso. Sé que conoces el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, en el nombre de Jesús, nos encomiendo en tus manos, porque son las mejores manos. Y como decíamos, Señor, en la canción, clamamos por salvación. Clamamos por personas que te conozcan, Señor, que conozcan tu verdad, porque es la verdad la que nos hace libres, Señor. Es Jesús que es la verdad que nos hace libres. ¿Cuánto necesitamos, Señor, reconectarnos contigo, con tu palabra? Por eso en esta mañana encomiendo nuestras vidas en tus manos, pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, nos enseñe, nos convenza, nos lleve a los pies de la cruz. Y ahí en la cruz, Señor, podamos encontrar un renuevo. Gracias, Señor, por poder declarar estas verdades en este día. En la cruz es donde vimos la luz y donde pudimos lavar, Señor, nuestras manchas. Por favor, sigue guiándonos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Volver al origen. Volver a aquello que nos da sentido y aquello que nos dio sentido a nuestras vidas. Hoy cantamos un viejo himno que lo arreglamos un poquito, pero no dice más que verdades. En la cruz, donde yo primero vi la luz y las manchas de mi alma lavé, allí por fe vi a Jesús y siempre voy a ser feliz con Él. Te invito a que te pongas de pie y vamos a repetir este tiempo y vamos a celebrar y vamos a disfrutar de volver al origen en su palabra y en la cruz de Cristo, donde empezó mi vida, empezó tu vida y puede empezar la vida de muchos o de algunos que puedan estar acá.